Muy Bueno, bien. buenas tardes, Guadalupe, ¿cómo estás? ¿Andas bien? Muy bien. Muy Muy bien. bien. Estás por ahí Sí. por Minas, ¿verdad? Interior de Estoy la en, ciudad de la ciudad. Del país bueno, de Uruguay. ¿A cuántos kilómetros exacto? Siempre me olvido. 120 kilómetros de Montevideo, 1 hora y poquito de viaje, porque los accesos es un poco más, pero lo suficientemente lejos y lo suficientemente cerca. Está bien. Ahí, depende, ahí está, como lo quieras mirar. Exactamente. Y lo suficientemente cerca de la playa, o sea, está bien ubicado. Un lugar estratégico entre la ciudad, Totalmente. en el medio de la naturaleza, ciudad Totalmente. chica, pequeña, y que además Como tiene, 30.000, vos creo. corregime vos, Sí. larga tradición en Uruguay de ser un lugar que es un poco como la guía de esta charla que buscaba contigo, de lugar donde se fabrican cervezas, distintos Mm, tipos de bebidas en realidad, pero las cervezas, lo que se conoce sí, como la Salus, o por lo menos ¿no? La sí, Salus, pero la sí, claro. cervecería en Minas, en esa parte del país, tiene un desarrollo Mm, importante. Para sí. empezar a hablar, primero, ¿vos cómo te definirías? ¿Te definirías como una cervecera? Después podemos Sí, hablar un soy poco de tu cervecera. historia con la Sí, soy cerveza en cervecera. particular, pero ¿cómo te definirías vos? Yo me defino como una cervecera, sí, me encanta definirme como cervecera. Me encanta, me encanta lo que hago, que en realidad es elaborar cerveza. Soy ingeniera de profesión, pero en realidad me hallo mucho más con el término cervecera que ingeniera. Sí. Ingeniera Soy ingeniera química, de alimentos ingeniera y en no, alimentos. Explícame un soy, poco como si yo no fuera. soy magíster en química, o sea, y soy ingeniera en alimentos. Dos carreras diferentes. En realidad, al principio, yo trabajé muchos años en investigación, en la cátedra de microbiología de la Facultad de Química, y en realidad me iba a dedicar a la investigación. O sea, la investigación básica, o sea, mis inicios, tengo varios papers publicados, varias, o sea, trabajaba con técnicas de biología molecular, específicamente con Real-Time PCR, que ahora está tan de moda, esto hace muchos años. Yo PCR, sí, sí, sí. terminé la tesis de maestría en el 2006 o 2007 por ahí, justamente con técnicas de Real-Time PCR, de desarrollo de Real-Time PCR para estudio de comunidades microbianas. Y me iba a dedicar a eso, en realidad, hasta que me gané O una sea, no beca. naciste diciendo yo voy a ser No, cervecera cuando sea no, grande. no, no, no. Lo que me pasó fue que gané una beca del gobierno austríaco para irme a estudiar a Viena. Y necesitaba plata para ir porque me pagaban el pasaje, me pagaban el pasaje y algo de viáticos para vivir allá. Mi hermana vivía en Viena en ese momento, que mi hermana sí es investigadora, y entonces decidí presentarme una pasantía en fábricas nacionales de cerveza para complementar un poco el dinero y tener algo más de plata para moverme en Europa. Ese era inicialmente mi objetivo en el 2007. Cuando entré a la cervecería, que entré como pasante y a término, porque entré, no sé si en julio y yo en febrero me iba con la beca, me fascinó. O sea, me encantó ver como la ciencia aplicada, porque el proceso de cerveza es un proceso biológico, bioquímico, donde en realidad, o sea, cada tanque es un tanque, o sea, uno puede estandarizar, puede, pero en realidad es como que yendo al mercado uno es un paciente, digamos, tenés cosas diferentes y tenés que tomar decisiones en función de cosas que pasan, que puede ser desde un corte de luz, vos planificaste hacer una fermentación a tal temperatura y se te cortó la luz, por ejemplo, que son cosas que pasan en la industria aunque no deberían, o, no sé, tenés una levadura que no performó de determinada forma, o la calidad de la malta cambió, entonces tenés que tomar decisiones que son decisiones bioquímicas, y bueno, me encantó. O sea, todo lo que es el metabolismo atrás y toda la ciencia que hay atrás del proceso de elaboración de cerveza, me fascinó. Y a partir de ese momento yo en realidad dije, bueno, opa, capaz que la investigación básica no es lo que más quiero hacer, sino que quiero hacer algo aplicado. Igual me fui, estudié, estuvo buenísimo, estudié en Viena, estudié en Noruega también, seguí con técnicas de biología molecular,
y iba a empezar a hacer un doctorado. Y en ese momento que iba a empezar a hacer un doctorado era, bueno, definir, o me voy a la industria o me voy al doctorado. Tenía la posibilidad de hacer un doctorado en Noruega, justamente. Y bueno, y ahí escribí un mail a la que había sido mi jefa acá, en Fábricas Nacionales de Cerveza. Le digo, che, Rosana, mirá que yo tengo la posibilidad de hacer un doctorado, pero si hay alguna posición para mí ahí en Uruguay, a mí realmente me gustaría vivir en Uruguay, me gustaría estar en Uruguay, estoy dispuesta a volver. Y me dijo, sí hay en Minas o en Montevideo. Le dije, quiero Minas, y así fue mis inicios Con la cervecería. Minas y con la cervecería de Patricia, que es actualmente donde soy cervecera, ya hace 3 años y medio, casi 4, que soy cervecera acá en Patricia. Antes trabajé muchos años en el área de calidad de la cervecería, de control de calidad y control de Ahora, proceso. vos entonces naciste, o sea, en este camino, nació desde la academia, digamos, desde lo académico, Sí. vinculada a la investigación microbiológica, desde la química, que la investigación básica, para los que no sepan, es como, ¿no? Aquella que no tiene un fin, en principio no tiene un fin práctico, para ponerlo, aunque me Sí, maten no, los investigadores sí. básicos. Pero No, es bueno, el conocimiento per se, buscar obviamente experimentación, etcétera. Pero vos, ¿por qué crees que te picó ese bichito de decir, yo quiero hacer algo aplicado? O sea, ¿qué sentías y cómo y se porque en vinculó realidad, eso de que microbiología habla de otros seres vivos? Otros seres sí, vivos. De hecho, después no, te iba a preguntar porque me dio en pie lo que dijiste de que también es un ser vivo, ¿no? Vos estás cuidando a un ser vivo en esos bueno, tanques. Pero ¿cómo sí, empezaste y totalmente. cómo derivaste, digamos, después en la parte de la academia? Bueno, justo fue una empresa, pero ¿cómo a la parte aplicada? Bueno, es que en realidad, con el diario del lunes, no sé, yo te diría que me gustan, creo que me di cuenta, estando acá trabajando en la industria, que me gusta un poco también el desafío de conseguir resultados, también como al corto plazo que sean aplicados y que veas el resultado, que a veces en la investigación básica es súper importante, yo defiendo a capa y espada la investigación básica, pero demorás en ver esos resultados o demorás en ver esa aplicación. El acá tomar decisiones que tenés que pensar, que tenés que usar la cabeza, tenés que pensar, tenés que buscar caminos alternativos, tenés que incluso investigar. Yo investigo todos los días, en mi proceso me mantengo actualizada, busco, pero veo el resultado de forma inmediata. Y creo que eso, particularmente en mi persona, fue lo que hizo que me gustara un poco más el trabajar acá. Es algo que todo el tiempo se está aprendiendo, todo el tiempo se está evolucionando, entonces ser parte de esa evolución me encanta, o sea, desde que yo entré a la cervecería hasta ahora han cambiado muchas cosas, ser parte de eso y verlo, es como mucho más inmediato el resultado, y eso a mí me encanta. Y los desafíos también me encantan, y son como desafíos concretos que los tenés que resolver y depende de vos. O la investigación básica, bueno, vos puedes hacer una investigación básica y si no te sale, no te sale y no pasa, digo, nada, buscarás otro camino y seguirás buscando y etcétera. Ahí te Pero acá, salió lo de ingeniera, ¿no? De resolver problemas. Y resolver problemas. Ay, me resolver encantó. problemas y ver la manera, el fascinante mundo de la resolución de los problemas. Exactamente, resolverlos bien, aprender, si no lo resolviste bien, bueno, ¿qué aprendo de esto? ¿Cómo lo hago la próxima vez? Eso me fascina, me encanta, y acá lo puedo hacer todos los días, o sea, todo el tiempo. Ahora, sí, fue por algo fortuito de que necesitaba juntar unos Sí, mangos, salió ese sí. trabajo temporal en cerveza que fuiste para la cerveza. ¿Hay Sí. algo para mí, por ejemplo, que no sé nada, más que como cualquiera, digamos, de alcoholes? ¿Por qué la cerveza? ¿Hay algo diferente en el proceso de la elaboración de la cerveza, del vino, Es que del sí, whisky? es que, a ver, yo como ingeniera no me imagino, por ejemplo, esto mismo que me decís, un desafío, trabajando en una fábrica de pinturas, no me imagino con esta pasión. ¿Tá? No me imagino trabajando en una fábrica, no sé, de Portland, o de algo que no tenga que ver con un proceso biológico atrás, o bioquímico. Yo tengo muy claro desde que entré a facultad, de hecho yo hice un año de medicina, antes de hacer química, hice un año de medicina, Podríamos ser y colegas, entonces. podríamos Viste haber que sido algo colegas. en común de Algo tengo. medicina hay. Y cuando hice, creo que el primer año era bioquímica, teníamos que leer el Leninger, ¿tá? El libro Leninger. Yo el Leninger me lo devoré, o Que la sea, y mayoría de todo los médicos lo odiaba, ¿no? Porque es una exactamente. materia dura,
Exactamente. difícil. Todos mis compañeros decían, qué porquería esto, y yo decía, esto me encanta. Esto es una porquería, la ruta de Krebs, el no sé qué, me encantaba. Entonces dije, no, claramente, probaba enfrente. De hecho, arranqué el segundo año con tisular, que era la materia en ese momento, segundo año de medicina, y química. Y entré a química y dije, es esto. ¿Tá? Entonces, estoy segura que desde los inicios hacia un proceso biológico es a lo que me hubiera orientado. Creo que este proceso en el que estoy es ideal, porque o sea, el proceso de cerveza, o sea, la elaboración o las fermentaciones en sí, es un proceso biológico al 100%, donde vos en realidad tenés una fuente de azúcar, tenés que elaborar, con ese azúcar la levadura va a elaborar alcohol, CO2 y un montón de aromas. Y a mí la magia porque alcohol, CO2 es fácil, el tema es la magia de todos esos otros aromas, ajustando esto o esto. Eso es lo que a mí me fascina, digamos. Esa bioquímica atrás del proceso. Y mejorar los procesos para que sea mejor y que siempre al consumidor le llegue la mejor Patricia, la mejor cerveza que hagamos. En el momento acá, en la cervecería no hacemos solo Patricia, hacemos también todo lo que es lata, Pilsen, Zillertal, Norteña, bueno, todas, la Dunkel, bueno, Malta, la Porter, la Múnich, un montón, cada una tiene su particularidad. Para mí es hermoso, esa es la verdad, o sea, me encanta. ¿Y cuál es la diferencia? Explícame a mí que no sé nada de bioquímica. El Leninger, la verdad que lo salteaba, no sé cómo lo salvé, bueno. pero ¿qué tiene de diferente de las otras ramas, digamos, de los alcoholes? Digamos, ¿qué tiene de diferente de las bebidas blancas y en del realidad, vino? en cerveza nosotros vos podés tener como 3 grandes grupos, ¿no? O sea, están las cervezas de fermentación lager, capaz que algo has escuchado, la cerveza de fermentación lager, ale y lambic. Esos son como los 3 grandes, ¿está? Adentro de eso hay varios estilos, y cada uno tiene su particularidad y sus características. Por eso cuando a mí me dicen, bueno, ¿cuál es la mejor cerveza? Para mí la mejor cerveza es la cerveza que más se apega a su estilo. A vos te puede gustar un estilo puntual de cerveza, y capaz que probás este otro y no te gusta, pero no significa que sea una mala cerveza, son estilos diferentes. O sea, si uno se o sea, la cerveza como tal, hay evidencia de que está como bebida fermentada desde 9000 años antes de Cristo. O sea, hay evidencia de eso, es muchísimo tiempo. Las civilizaciones usaban lo que tenían a mano para fermentar, por ejemplo, Sin no saber sé, que había un ser vivo, ¿no? Sin saber que había una sin levadura. saber, o sea, Sin era una saber. cosa divina, era un efecto, se consideraba que era como un efecto divino, o sea, en China se hacía con arroz, los sumerios lo hacían con avena, bueno, los egipcios con cebada, o sea, dependiendo la región y cereal que había, ese efecto divino, esa bebida fermentada, existía. O sea, hay evidencia de eso, científica, ¿tá? El tema es que hoy por hoy, o sea, en realidad los avances, la cerveza como tal, por ejemplo, el estilo lager, que es el estilo que nosotros de repente está como mundialmente, ese surgió como tal y tuvo toda la efervescencia. A ver, pará, poneme una pausa ahí. Es la que yo pido, decir, dame una cerveza rubia, esa amarilla con espuma. Sí. Es esa, la clásica es la lager, una de las clásicas. Te voy a tratar de explicar los 3 estilos o sea, las 3 familias y los estilos muy por arriba, porque podemos hablar tipo horas de estilos y de cerveza y eso. Pero vos tenemos las lager, las ale y las lambic. Las lager son las que se llaman de fermentación baja, ¿no? Que son las que se fermentan a temperatura más baja. La levadura que se usa en ese estilo de cerveza son levaduras que tienden a bajar cuando termina la fermentación, por eso se llama de fermentación baja. Tienen niveles de alcohol bajos también, entre 4,5, 5,5, 6, no mucho más que eso. Tienen tiempo, las temperaturas de fermentación son, no sé, entre 5, 10, 11 grados, no mucho más que eso. Y son, sí, los estilos de lager como más conocidos es el estilo Pilsen, el estilo Múnich, el estilo Viena, bueno, tenemos alguna Bock. Son las típicas que vos decís, las un poco más livianas, más balanceadas, no tan aromáticas.
con un dulzor y un amargo integrado, ninguno de los dos prevalece demasiado, más allá que dentro de los estilos hay algunos como más que otros, pero no son cervezas súper aromáticas ni súper con mucho cuerpo. Las que son más aromáticas y tienen más cuerpo son las ale. ¿Tá? Las ale son cervezas de fermentación baja, se llaman de cerveza de fermentación baja. Perdón, de fermentación alta, estoy diciendo mal. Las ale son las de fermentación alta. Son a temperaturas mayores la fermentación, entre 15 y 25, un poquito más dependiendo. La levadura tiende a irse para arriba, y justamente bioquímica pura, o sea, mayor temperatura, mayor cinética de reacción. Mayor cinética de reacción, más metabolismo, más aromas, más ésteres, todo se genera más, porque la cinética de las reacciones están aceleradas. Entonces, no es esperable vos agarrar una lager, que es la que es de fermentación baja y a menor temperatura, y encontrar una cerveza súper aromática. No va a ser, no va a pasar. Vos agarrás una Patricia y no puede ser igual de aromática que una, no sé, una ale, no sé, bueno, la IPA ni que hablar, porque tiene además mucho lúpulo, pero una Pale Ale, por ejemplo, que no es una India Pale Ale, o sea, no es una IPA, pero es una rubia, como más dorada, más aromática, pero es ale. Son distintas, son diferentes, ¿no? Entonces, también tienen mucho más cuerpo, las ale que las lager, ¿no? Los estilos más clásicos de ale son, bueno, este que te dije recién, la Pale Ale, la Indian Pale Ale, las Triple, son dos estilos que están muy de moda ahora, que por suerte en el mercado nosotros podemos encontrar otras opciones, y eso está buenísimo, porque vos podés ver, o sea, qué cerveza querés para qué ocasión, ¿no? Entonces, a veces yo también tengo ganas de tomarme una super aromática, o una IPA, o una Pale Ale, o una Triple, y a veces quiero tomarme una super livianita para refrescarme nomás. Entonces, hoy por hoy, en el mercado uruguayo tenemos esa opción, y para mí está genial, está buenísimo. ¿Y Pero cuál es la diferencia? Vos estás hablando, además yo te escucho, y es obviamente un proceso artesanal. Tiene una parte de artesanía más allá de que hay una parte científica, ¿no? Yo sé que, lo que estaba diciendo, este tipo de levadura fermenta más abajo, quiere decir que las reacciones son más lentas, no sé qué. Lo que me estás explicando es que hay mucho conocimiento, digamos, hoy en día, y que está expuesto a experimentación, etcétera. Pero uno podría decir, bueno, en una fábrica el procedimiento es industrial, ¿no? A gran escala. Como que toda esta parte yo no me la imaginaba vos trabajando. Me la imaginaba más en esto que está muy de moda, que son las cervezas artesanales caseras. No. Eso a ver, yo no es que obviamente trabajo acá, y obviamente si trabajo acá es porque estoy conforme donde trabajo, o sea, no voy a negar donde me encanta lo que hago. Obvio. Sí, creo que ese discurso, no sé si decirle discurso o ese speech, no es real. O sea, yo todo el tiempo tengo que tomar resoluciones, o sea, no está, si bien está estandarizado en el sentido de que se cuida muchísimo la calidad, se cuidan mucho los procesos, tenemos como muchos puntos de control donde nosotros podemos ir como analizando y viendo que el proceso va ocurriendo tal cual como debería ocurrir, que quizás cuando uno cocina en su casa, yo también a veces cocino con mis primos que tenemos ollas, también cocino para probar o para hacer algún otro estilo de cerveza que de repente acá la cervecería. Me gusta el término, cocino cerveza. Cocinamos cerveza, y acá también cocino. Mirá que yo acá atrás tengo la sala de cocimiento, y es la sala de cocimiento, o sea, nada, cocinar Tenés cerveza. unos cuantos miles de litros. El volumen es mayor, pero en realidad el proceso tiene mucho de artesanal, sí. Por ejemplo, nosotros los estilos que hacemos ale, acá también hacemos estilo ale, hacemos lo mismo que hago en casa cuando hago un dry hopping. O sea, acá también hacemos dry hopping, que es ponerle lúpulo después de la fermentación, al final. Se usan levaduras, para algunas cervezas levaduras lager, para otras cervezas levaduras ale, que yo sé que de repente en el mercado sí usan toda la misma levadura, no, bolazo. O sea, son cosas que también la gente no tiene por qué saberlo, digamos, y a mí no es que importe, pero sí que sí, que es bastante artesanal. O sea, esta cervecería es de 1936.
la cervecería Patricia. El edificio es de 1996. Muchas de las instalaciones se mantienen, la instalación total se mantiene desde 1996, obviamente que la sala de cocimiento es nueva, o sea, hasta el 86 estuvo la anterior, después se hizo una nueva y ahora en el 2014 se hizo una mejora también. Los tanques son de proporciones muy grandes, pero en cuanto al proceso es muy similar. O sea, de verdad, o sea, es muy similar. Lo único que nosotros... Supongo que una de las grandes hacemos, diferencias para vos, como cervecera, es que si vos estás cocinando tu casa cerveza y te equivocás, bueno, se va un latón, no sé, por decirlo, una jarra chica, ahí te equivocás, o se te va la mano con el aroma, con el sabor, o no le pegás con esos controles de calidad, puede que pierdas miles de litros. Sí, Un poquito más de presión tenés. No me ha pasado, hay un poquito más de presión, sí, hay un poquito más de presión. En realidad, sí. Uno puede decir, bueno, puedo intentar refermentar o hacer algún proceso. Cuando lo haces casero también, o sea, ningún cervecero casero pierde 100 litros de cerveza, le busca la vuelta para ver cómo hace, porque la inversión también es, para hacer 100 litros, para hacerlo craft en tu casa también tenés que invertir. Lo mismo acá. Pero lo que sí es seguro que desde control de calidad no nos van a habilitar a usar un producto que no cumpla con determinados estándares. Entonces hay que buscarle la vuelta para ver cómo haces para poder revertir esa situación. El proceso, al ser un proceso biológico, tenés posibilidades de, por ejemplo, refermentar, podés hacer alguna mezcla diferente, le podés dar más tiempo, menos tiempo, o sea, que justamente ahí está como el rol del cervecero, ¿no? O sea, en realidad nosotros acá, yo pruebo cerveza o sea, todos los días, pruebo todos los tanques que tengo. Ya, esto creo que alguna vez lo conversamos, o sea, pruebo todos los días los tanques que tengo en proceso, que están en fermentación, los tanques que están en maduración. Mucha gente te envidia eso, estar probando todo el día. Probando, sí, o sea, probando cerveza, todos los productos que se envasan, pasan por un panel del cual participo, y como un sommelier, ¿cómo es el término para el cervecero? Somos jueces sensoriales de cerveza, nos entrenan para eso, nos entrenan en... O sea, este proceso de fermentación, que yo te decía que, bueno, pues yo voy a generar alcohol, CO2, y voy a generar aromas. Hay aromas deseables y aromas indeseables. Si yo trato mal a la levadura me puede generar, por ejemplo, un olor a huevo podrido, por decir algo. Nadie quiere tomar una cerveza con olor a huevo podrido. O si yo en la etapa de cocimiento no hago un hervido eficiente, puedo tener una cerveza con un olor a repollo. Nadie quiere una cerveza con olor a repollo. O si yo quemo el mosto, por ejemplo, en la sala de cocimiento o en procesos posteriores, puedo generar una cerveza muy oxidada, que tiene un gusto como a papel, que también la gente el consumidor no lo va a querer, uno no lo va a querer. Entonces, nosotros, todos esos deméritos o atributos, o sea, también hay cosas que nosotros sí buscamos, por ejemplo, ésteres aromáticos que sí buscamos, no los ves con análisis físico-químicos, o sea, no logramos verlos con los equipos que nosotros tenemos en el laboratorio. ¿Existen equipos que los pueden medir? Sí, existen, son carísimos, no los tenemos, pero sí nos podemos entrenar, de hecho nos entrenamos y los detectamos sensorialmente y se detectan. Entonces, es súper importante degustar el proceso de forma diaria porque vos te adelantás a lo que está pasando, tomás, si yo no puedo esperar a veces, por ejemplo, si yo tengo una levadura que no está performando bien, porque tuvo no sé, la cadena de frío se rompió, la fermentación tuvo algún desvío de temperatura, entonces la levadura se estresó, por lo que fuera. Y yo espero recién que ese producto esté envasado para darme cuenta que esa levadura tuvo problema. Como esa levadura yo la voy a volver a reutilizar, porque nosotros reutilizamos en varias fermentaciones la levadura, el otro tanque también me va a quedar mal. Y capaz que el otro tanque también me va a quedar mal. Porque yo demoro en envasar un producto 15 días, 20 días, 25 días, dependiendo el tiempo de proceso. Entonces, si nosotros lo vamos degustando, puedo antes detectar eso y decir, che, esta levadura no la podemos reutilizar. O esta levadura para reutilizarla hay que hacerle tal o tal tratamiento. Es fundamental. O cosas también más básicas. Por ejemplo, nosotros
Imagínate que un tanque fermentador es como esta botella, al revés, porque son al revés. Voy a hacer así. Cosas que detectas en esta botella, ¿no? Entonces está lleno, hasta acá, más o menos, eso está fermentando, todos los aromas me van a quedar acá arriba. Arriba. Si yo tengo un problema, obviamente que nosotros acá tenemos válvulas, que le llamamos válvulas de contrapresión, para que, obviamente, esto al fermentar tiene que liberar presión, si no el tanque se me hincharía, me explotaría. Entonces, acá, si yo tengo mal una válvula acá arriba, por ejemplo, y me deja escapar demasiado, y se me van todos los aromas, o sea, si esta válvula está mal, yo no logro mantener la presión acá adentro, se me van a ir todos los aromas. Como acá no tenemos nada, o sea, otras cervecerías, otras plantas tienen controles analógicos, tienen controles que les midan todo online, o sea, no es la realidad de nuestra cervecería, lo detectás sensorialmente. Che, ¿qué pasa acá? Esto ayer estaba fermentando, estaba delicioso y hoy está chato. O sea, ¿qué pasa? Entonces ahí de repente vas arriba del tanque, ves, o sea, tiene mucho del día a día y de tomar decisiones. Es como, nada. Parece difícil, parece como el Leninger. Un poco con el Sí, es como un el poco Leninger. como el Lenin. Bueno, de la nueva generación de también podríamos hablar. Le moves un poquito el oxígeno y ya te forma otra cosa. Un alcohol superior con la acetil-CoA, ya te forma otra cosa. O sea, realmente conocer el proceso bioquímico y ver qué quiero hacer es fundamental. Nosotros se ha ¿Cuál es el investigado mucho. momento, ahora pensando en todo este proceso que me estás explicando, cuál es el momento que vos decís, ¡pa! ¡Qué bien! ¿No? Cuando, es decir, ¿qué es? Cuando está envasada ya la cerveza, cuando ves No, sí, que la se prueba fermentación, en algún... para mí, Sí. o sea, una cerveza lager típica tiene, no sé, entre 5 y 10 días de fermentación. Imagínate 7 días de fermentación. Después tiene 2, 3, 4, 5 días de guarda fría, digamos. ¿Cómo sería el proceso? Muy por arriba. Tenés una fermentación a temperatura baja, ¿tá? Más o menos 10 grados, 11 grados. O sea, Hablamos. pará, si querés explicar el proceso así, básico, empezá. Vos necesitas agua, Bueno, bien básico de atrás. ¿y de La dónde cerveza, sacás la levadura? O sea, vas y la plantás, vamos, ¿la sacás no. de dónde? Vamos, empiezo por las materias primas. Nosotros tenemos malta, usamos algún adjunto en alguna receta, tenemos recetas que son 100% malta, como la Patricia doble malta, y recetas que tienen algún otro adjunto, como por ejemplo la Patricia común, que tiene un porcentaje de maíz. ¿Tá? Después, Receta guardada bajo agua, llave de la empresa, obviamente. la Una recetita receta, con los... Sí, sí, obvio, la receta sí, no guardada están bajo en, llave. no están en Google. Bien. Agua, no está en Google. Agua, y bueno, lúpulo también, y levadura. ¿Tá? Eso vendrían a ser las cosas que nosotros utilizamos. La malta es de origen nacional, no sé si todo el mundo sabe, pero acá en Uruguay, en las Mirá. baterías de Uruguay, abastecen a todo Uruguay, y abastecen a Brasil, y abastecen a Argentina también muchas veces, y abastecen a Bolivia. O sea, también hay materias en Argentina, pero a veces no es suficiente con las materias de Argentina y han tenido que mandar. Pero seguro Bolivia, Brasil y Uruguay son abastecidas con 2 materias que tenemos acá en Uruguay. En realidad hay 3, pero una en Paysandú, otra en Nueva Palmira y otra, no me acuerdo bien dónde hay, medio cerca de Montevideo, pero la calidad de la cebada uruguaya es buena. O sea, la cebada en general ha perdido un poco de terreno en el mundo porque, bueno, hay otros cultivos que dan más dinero y que son menos riesgosos, pero, y es un problema en realidad, porque también con el aumento de lo craft y lo industrial, o sea, realmente conseguir malta, ¿tá? Se ha dedicado mucha investigación a tener malta de buena calidad y de mayores rendimientos, porque realmente, digamos, cada vez se planta menos. Pero bueno, nuestra cebada es de acá, se maltea en Uruguay también, y están buenísimas las malterías. O sea, también es un proceso, podríamos hablar también, el proceso de malteo es, en realidad lo que se hace ahí es disponibilizar al grano, o sea, el grano es cosechado, y la planta, ¿qué pasa? Nosotros acá en la cervecería, a ese almidón, que es la fuente de energía que nosotros vamos a utilizar después para que la levadura lo fermente, lo tenemos que romper.
porque el almidón es una cadena muy larga, con una estructura muy compleja, que si nosotros la pusiéramos, la disolviéramos, quedara como el almidón ahí en suspensión, la levadura no lo puede metabolizar, no lo puede comer, porque es una estructura muy grande. La levadura solo puede comer azúcares azúcares simples, o sea, de una molécula de glucosa, de 2 o de 3. Ajá. Más que eso, no lo puede metabolizar. Entonces, ¿cuál es la función que nosotros tenemos acá en la sala de cocimiento? Justamente es degradar ese almidón y generar los azúcares para que la levadura lo pueda fermentar después en fermentación. Entonces, a la sala de cocimiento, ¿qué es lo que nos entra? Nos entra la malta, nos entra el adjunto, en caso de que se use adjunto, los dos son fuente de almidón, se hace un proceso, se lo mezcla con agua, se le hace una curva de maceración, se llama, que son en realidad tiempos y temperaturas para vos romper ese almidón. Lo rompes para generar los azúcares chiquitos que la levadura pueda comer. ¿Está? Ahora, según el tipo de cerveza que yo quiera hacer, lo rompo más o lo rompo menos. Si yo quiero una cerveza con cuerpo, lo voy a romper menos. ¿Por qué? Porque voy a tener, las cervezas que son más encuerpadas tienen más azúcar residual, tienen más azúcar que quedó sin romper, más almidón que quedó ahí que le da un poco esa estructura. Si yo quiero una cerveza más liviana, lo voy a romper todo, la levadura lo va a comer, se va a transformar en alcohol, en CO2, y me va a quedar una cerveza más liviana. Entonces, ya desde acá, desde sala, uno define el perfil de la cerveza. Después de que nosotros lo maceramos y definimos el perfil de azúcares que voy a tener, lo filtro. ¿Tá? ¿Para qué se filtra? Para separar la cáscara, porque imagínate que eso es la malta, y se va, viene todo con cáscara, tenés que romperla, tenés que separar eso, la levadura. Si vos hicieras una fermentación con eso, nada, toda esa mugre se pegaría en la pared de la levadura no podría intercambiar en el medio, no podía ni entrar azúcar ni salir cosas, se moriría, se iría al fondo y no tendría fermentación. Entonces, siempre se tiene que filtrar. Después se hierve, y eso es una cosa súper importante, el hervido es muy importante. Uno, porque ahí esterilizás, porque después vos vas a poner la levadura y la levadura no tiene que tener competencia en este estilo de cervezas. Hay otros estilos que lo dejan libre, pero en este estilo no tiene que tener competencia. Después eliminás, al hervir, eliminás olores que no querés tener, que vienen con la malta y no querés tener. Después también haces algo muy importante en el hervido, que es, se adiciona el lúpulo en el hervido. ¿Y por qué es importante que sea ahí? Porque vos, el lúpulo como tal, no es soluble. O sea, las resinas del lúpulo que dan amargor no son solubles en agua. ¿Lúpulo qué es? El lúpulo es una planta, es una flor, la flor de lúpulo es una flor femenina, atención, las masculinas no dan nada, tiene unas resinas, tiene resinas y tiene aceites esenciales. Las resinas tienen unos compuestos que se llaman alfa-ácidos, que es lo que da el amargor típico de la cerveza. El amargor que nosotros sentimos en boca, o sea, cuando vos la tomás y te da el amargo ese que es como el amargo del mate, lo dan los alfa-ácidos del lúpulo. El aroma lo dan los aceites esenciales del lúpulo. Entonces, de vuelta, según el perfil de cerveza... ¿Esa flor la sacan de Uruguay también? ¿Se plantan acá? No, esa flor no se planta en Uruguay porque esa flor requiere condiciones específicas para crecer, que son tener muchas horas de luz. Y nosotros por la latitud no tenemos. Lo más cerca que, o sea, se planta en Europa y se planta en el sur de Argentina. En Europa, en Estados Unidos, por la latitud, y en el sur de Argentina sí. A los extremos en la época donde hay luz. En la época donde hay luz. Porque aparte, no es solo que precisa luz, pero después precisa en una etapa de dormencia frío, y después calor, o sea, como un clima específico que se da a determinada latitud. Entonces, eso sí, se planta, se cosecha, se conserva al vacío, y eso es lo que después se envía a las cervecerías, o bueno, o a los craft, a los cerveceros craft, para utilizar. Ahora, ¿qué pasa? Yo recibo ese lúpulo o ese pellet de lúpulo, porque algunas las flores son prensadas,
para que cuando se habla de pele de lúpulo en realidad son las mismas flores, que en realidad se les hizo un proceso de secado y de prensado como para mantenerlo más tiempo. Y entonces lo vamos a dosificar en el hervido. Cuando yo lo dosifico bien al inicio del hervido, ahí lo que le doy es amargor a la cerveza. Cuando yo lo dosifico al final del hervido, le doy aroma a la cerveza. Porque como el aroma se lo da a los aceites esenciales, si yo se lo pongo muy al inicio, se van a ir todos, se va a volatilizar. Entonces, eso es importante tenerlo bien en cuenta. Y también cuando uno cocina en su casa también, o sea, y hay lúpulos que tienen más cantidad de aceites esenciales, por eso son lúpulos más aromáticos, que se usan para aroma, y hay lúpulos que tienen más proporción de resinas y se usan más para dar amargor. Hoy por hoy en el mercado también hay una posibilidad grande de jugar también con esas cosas, de hacer distintos estilos con eso, ¿no? Ahora, vos entonces venías, conseguís los ingredientes macro, digamos, hacés todo el proceso químico, artesanal, tanque, no sé qué. En un momento empieza a salir a la botella. ¿Cuándo la metes a la botella? Falta un montón todavía. O sea, después de eso yo le puse el lúpulo. Después que le puse el lúpulo lo tengo que enfriar, porque yo lo herví a 100 grados. Que a 100 grados le pongo la levadura, chau levadura. O sea, no hay chance. Entonces, después que lo herviste, lo tenés que enfriar. ¿A qué temperatura? Según la cerveza que vayas a usar. Cuando hacemos una ale a 15 grados, 17 grados, cuando hacemos una lager a 10 grados. Lo enfriamos, le ponemos la levadura. Ahí la levadura empieza a comer el azúcar. Entonces, el azúcar empieza a bajar. A medida que el azúcar empieza a bajar, empieza a subir el alcohol. Sí. Empieza a subir fermentación el CO2, la carbonatación. Y empiezan a subir estos aromas que yo te digo. Los buenos y los malos. Y ahí nosotros... El carbonato es las burbujas. La carbonatación, el CO2, es las burbujas. O sea, nosotros, la cerveza es carbonatada con el mismo CO2 que ella misma genera, digamos. ¿Tá? Entonces, termina de comerse todo el azúcar, llega un momento que no hay más azúcar para la levadura comer. Ahí es cuando se termina la fermentación. Nosotros vamos siguiendo todos los días qué nivel de azúcar tiene, o sea, qué densidad tiene, que es una forma de medir la cantidad de azúcar, va midiendo, y llega un momento que te queda planchada, ya no come más, no hay más, quedó en una densidad y no baja, eso significa que terminó la fermentación. En el momento que termina la fermentación, ahí lo ponemos a madurar, que se enfría a -1 grado, y se tiene que mantener X días a temperatura fría. ¿Para qué? Para que sedimenten un montón de cosas, sedimente el resto de levadura, sedimenten proteínas, sedimenten compuestos, sedimentan restos de lúpulo, o sea, muchas cosas sedimentan, o sea, es importante eso. Por eso a mí también me pone loca cuando la gente dice, ay, la cerveza salió verde, en verano salió verde, o sea, no existe, o sea, el tiempo de proceso de la cerveza es un tiempo finito, no puedes apurarlo, porque no va, ni va a fermentar, ni va a madurar, o sea, nada. Entonces, bueno, ahí después que cumplió el tiempo de proceso de maduración, se filtra. Las cervezas lager son cervezas cristalinas, cervezas limpias. Las ale no tanto, hay muchas ale que capaz que la gente ni siquiera las filtra o no se filtran, y vos ves algo turbio y esperás algo turbio. En una lager no. Entonces, bueno, nosotros la filtramos y bueno, después sí se pasa. Y ahí sí la probamos. También. Y ahí sí, fría. Primero, Fría. en Uruguay tomamos cerveza fría, pero hay lugares, mi abuelo me contaba, antes que se muriera el viejo, me decía, en mi casa cuando chico, el lituano, tomamos cerveza caliente, la calentábamos con un fierro caliente. ¿Eso es cerveza o no es cerveza? Es cerveza, pero es una cerveza ale, seguro. Las cervezas ale, que son las de fermentación más alta, también se toman a temperaturas más altas. Calientes. Calientes, sí. Y Ahí quedan está. bien. A ver. Y son mucho más aromáticas también, porque al estar más calientes también desprenden un montón de aromas. Sí. Si yo compro una cerveza de las que produciste, ¿no? Sí. Vos fuiste, hiciste todo este proceso, ¿cómo puedo destrozar tu trabajo? O sea, yo, primero, ¿a cuánto tiene que estar la cerveza? ¿Cómo la puedo tomar? ¿La pongo en la puerta de la heladera? ¿La pongo en el freezer de abajo? ¿Cambia algo el gusto antes que la abra? Sí. Congelarse no está bueno, porque en realidad cuando vos lo congelás vas a desplazar el gas, después la carbonatación se va a perder, vas a perder como el equilibrio, no va a ser lo mismo, ahí ya la destrozaste. Congelarse la cerveza... O sea, ahí destrocé tu trabajo. Congelé se me fue en el freezer un rato. Heladera está bien.
¿tá? Bien. Y si no, puede ser a temperatura ambiente, pero a la sombra. O sea, los dos grandes enemigos de la cerveza en general son la temperatura y la oxidación. O sea, la oxidación se puede dar oxidación lumínica por luz, ¿tá? Oxidación por oxígeno. Si vos abrís una cerveza y la Por dejás el aire. abierta, Vos el decís que eso oxígeno cuando del éramos aire, chicos, que cuando no había tapón, poníamos una horrible. cucharita, no Horrible, funciona. horrible, horrible. Eso horrible, ¿no? Es horrible. Pero en realidad lo que más, para las cervezas lager, que son las que son como más frágiles en ese sentido, porque tienen mucho menos cuerpo, mucho menos aromas, entonces cualquier defecto se percibe mucho más, resguardarlas de la temperatura, ¿seguro? O sea, y del sol directo. Por eso las botellas, viste que las botellas son oscuras, Oscuras, sí, ¿no? para De eso. hecho, hay Menos son la marrones, Corona. son verdes. Las Corona, yo lo nombro Claro, la competencia, es clarita. ¿Qué no pasó es ahí? competencia, Transparente. bueno, es No, también no, parte de... transparente, es por decir. Pero no, sí, ¿qué pasa? Ahí las cervezas tienen, hay un proceso que se llama oxidación del lúpulo, tal cual, o sea, el lúpulo, el amargor, sufre un proceso de oxidación que le da como un olor a zorrillo a la cerveza, ¿tá? Que de hecho lo habrás sentido en varias cervezas. Hay muchas cervezas, todas las cervezas que están en botella verde, sin dar ninguna marca, generalmente tienen olor a zorrillo, que el consumidor ya lo asocia como a un atributo y considera que es algo bueno en la cerveza. Muchas Claro, le veces la gusta el damos, olor ese. Claro, le esta gusta. está buenísima porque tiene ese olor característico, que en realidad debería ser un defecto, o sea, no es algo, es oxidación del lúpulo, punto, ¿no? Se llama light struck, golpe de luz, y es un defecto por fotooxidación del lúpulo. Las cervezas que vienen en base transparente usan variedades de lúpulo que no son fotosensibles, pero usan un lúpulo específico, no pueden usar cualquier lúpulo. Entonces ahí se protegen de no tener ese proceso de oxidación. Pero la mayoría de los lúpulos, de hecho vos agarrás, no sé, una Patricia por decir, lo dejás el vaso al sol, X tiempo, y vas a sentir la también, vas a sentir ese golpe de luz. Se perciben. Pero bueno, y también lo que es la O sea, oxidación también... mejor entonces un envase chico, puede ser, para degustar Sí, bien el sabor y que lo tomas rápido. Nada de comprar sí. 1 litro y tomarlo uno solo, lentito, en 1 hora, 2, al Mejor, sol. No, sí, mejor todo mal. envases chiquitos, que estén protegidos de la luz, para la cerveza mejor. Bueno, y temperaturas, ¿no? 40, 50 grados de calor, a veces están en los depósitos, o mismo en tu casa, la gente que de repente la tiene, no sé, en una barbacoa, y viste, les da el sol, ahí Lo le peor. cambiaste el perfil sensorial seguro a la cerveza. Ojo que hay gente que cuando tiene como ese gusto, lo asocia como que capaz que está hasta mejor, porque es más fuerte, pero en realidad no es lo que debería Lo que, ser. claro, no es lo que pretendías vos No es lo haciéndola. que se pretendía, exactamente. Sí. Ah, escúchame, Guada, ¿y cómo está Uruguay, digamos? Uruguay en el concierto mundial. Vos corregime, Entonces, pero sí. vos estuviste estudiando, ¿no? Estuviste estudiando en Austria, estuviste en Europa. Me imagino así yo, sin saber, que los alemanes, los austríacos, son los cra. Deberían ser Sí, los que originaron el mundo cervecero de alguna manera sí, moderno, por decirlo de alguna manera. sí. Pero Uruguay o Latinoamérica, ¿cuáles son los lugares que dices, acá está buena la cerveza porque, no sé, porque el agua, porque el lúpulo? ¿Hay alguno, cómo está en el concierto internacional de Uruguay con el tema cerveza? Más allá de que tomamos un montón, Eh, ¿no? sí, nosotros tomamos bastante cerveza, igual no es la principal bebida que toman los uruguayos, a mí algo que me llama la atención per cápita, lo que más se toma en Uruguay es whisky, que a mí me... ¿Sí? es algo Ah, no que sabía eso. sí, es whisky. Igual se toma cerveza, pero lo que más se toma es whisky. En realidad, Uruguay tenemos cervezas de buena calidad en general, tanto las se llaman industriales, como las nuestras, como algunas craft, que también están muy bien. Pero claro, somos muy chiquitos en el mercado, o sea, nuestro volumen, o sea, imagínate que nosotros, cuando yo hablo con, viste, con colegas cerveceros, incluso que tienen o como emprendimientos mucho más chiquitos, dicen, no, para ellos el volumen que nosotros hacemos acá en Patricia es demencial,
Sin embargo, el volumen que yo hago en Patricia, no sé, al año es lo que hacen cervecerías, no sé, al mes. O sea, es como nuestro volumen en sí es muy chiquito, Mucho menor. comparado con, porque estamos rodeados como de dos potencias, tanto en Argentina como en Brasil, el volumen es muchísimo mayor, pero muchísimo mayor de que realmente el volumen que nosotros hacemos en el año es lo que en plantas de Brasil se hace Pero en en 15 cuanto a días. calidad. ¿Pero en En cuanto a cuanto a calidad estamos calidad bien. o En cuánta cuanto a cultura? calidad estamos muy bien. De hecho, nosotros siempre mandamos, o sea, mandamos muestras con todas las cervecerías bueno, de Abeinber, digamos, que es el grupo al cual participo, y nosotros tenemos una muestra mensual que tiene que mandar la cervecería. Tanto nosotros como la planta de Montevideo estamos en el podio, o sea, estamos, si bien en otras cosas no, porque en volumen no, de repente en costos no, en cuanto a calidad, tenemos una calidad como de excelencia comparado con las otras plantas. O sea, lo que se hace bien, eso es seguro, pero no quiero decir que solo Patricio, solo FNC, o sea, cuando uno degusta en el mercado hay cervezas uruguayas de muy buena calidad, comparado. Pero claro, no picamos porque somos chicos, ¿entendés? Pero por ejemplo, no es que nos vaya a mover la aguja, pero en cuanto a calidad de proceso estamos bien, y en cuanto a sensorial estamos bien. Estamos muy bien, de hecho. Por arriba, comparado con mis colegas de Brasil o de Argentina, por ejemplo, nosotros estamos en los primeros 5 lugares de las 64 plantas. Es, para lo que somos de tamaño, tanto Minas como Montevideo, o sea, es un muy buen resultado. Entonces, de eso también estamos como orgullosos. Sí. Guada, vos, lo que es o sea, como vos decías, ¿no? Miles de años tomando cerveza los humanos, ¿Sí? hay todo, procesos industriales, Te voy a procesos contar algo. artesanales. ¿No? Comentame si querés, yo me acuerdo después. No, que una cosa que a mí siempre me gusta decir, o sea, si se hará de tantos años, que, o sea, que el primer código de leyes que se hizo, o bueno, que se tiene registro, que se cree que se tiene de código de leyes de la sociedad, que fue hace miles de años, ya hablaba de la cerveza. O sea, en ese código de leyes se establecía que el cervecero, se hacía una cerveza de mala calidad, pena de muerte. O sea, se establecía, yo entiendo que mucho más asociado a la salud, me imagino, porque si vos haces una cerveza de mala calidad, que pudiera llegar a enfermar a alguien, eso es una interpretación mía, no lo dice explícitamente, lo que dice es cerveza de mala calidad. Segundo, establecía las cantidades que se le daba a la gente, o sea, los litros per cápita, digamos, por día. No me acuerdo si era, por ejemplo, 2 litros por día para los trabajadores, 3 litros para los funcionarios públicos y 5 para los reyes. Había como una diferencia ahí de clases, pero establecía las cantidades mínimas. A mí eso, el código, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? Te debo el nombre del código de leyes, pero es como Hammurabi, creo que se Hammurabi. llama. Ah, sí, Hammurabi. puede ser, sí. Hammurabi, sí, Hammurabi. O sea, y ahí ya establece, ¿entendés? O sea, cuando vas a la historia, es increíble. Después, por ejemplo, todo el rol que tuvo también con la peste negra, o sea, toda la gente se moría de esa manera, y la cerveza, en cierta forma, también ayudó a que la gente pudiera sobrevivir, de cierta forma, porque el agua no se podía tomar. O sea, hay como Tomaban muchos cerveza. Mirá, hitos, claro. cerveza. Sí, sí, hay como muchos hitos en la historia donde la cerveza ha tenido un rol fundamental. Es más limpia la cerveza, por decirlo de algún modo. No, es El que hecho de lo que que haya pasa, levadura hace que se no, contamine es que menos y que dé menos enfermedades. la cerveza por el nivel de alcohol que tiene, y porque lo mínimo son 4 grados más o menos, o sea, por el nivel de alcohol que tiene, por el nivel de CO2 que tiene, o sea, de gas carbónico disuelto en ella, de la misma fermentación, Bacterias no crecen. no crecen microorganismos patógenos. Claro. Entonces, te podrás agarrar alguna cosa, pero no te vas a enfermar, o sea, no va, entonces sí, es mucho más limpio que el agua, en ese sentido, ¿no? En ese sentido es más, no sé si más limpia es la palabra, o sea, más segura, sobre todo en condiciones donde vos no podés asegurar nada, un agua limpia. Yo Así estaba que mirando bueno. ahora, mientras que te escuchaba, el tema de la ley seca, ¿no? Y yo estaba mirando hasta cuándo había sido 1933, que creo que en Uruguay no hubo ley seca, pero la Fábrica Nacional de Cerveza es de 1930 y, ¿cuánto me dijiste? 36.
después de la ley seca. No, ¿Qué me interesa? Fábrica Nacional de Cerveza no, cervecería acá, Patricia. La cervecería Mina. Fábrica Ahí Nacional de está. Cerveza, no sé de cuándo es la fecha, creo que es un poco anterior, pero creo. Pero Patricia, este edificio que está acá y que está hasta el día de hoy, es construido en 1936. Que la otra, te iba a comentar que terminé un libro hace poco que se llama Tras el grito, que es de un autor Sí. que ahora no me acuerdo el nombre, voy a ver si lo busco ahora, que hace todo un análisis de adicciones en la sociedad moderna. Adicción sobre todo a drogas, tipo cocaína, bla, bla, bla. Pero toma muchas cosas de lo que era la época de la prohibición del alcohol. Y ponía el ejemplo de que en Estados Unidos, durante la prohibición, la cerveza quedó de lado. Porque Sí. durante la prohibición, claro, todo este proceso es mucho más, no sé si más laborioso que la producción de bebidas blancas tipo whisky y otros alcoholes más blancos. Pero ¿qué pasa? Los que hacían tráfico con los Sí. alcoholes, les era mucho más redituable un alcohol que tuviera mucha más gradación alcohólica, que ocupaba Sí. menos espacio y con más efecto, digamos. Me llama la Sí. atención que en Uruguay se tome más alcohol blanco en vez de cerveza, porque la cerveza, un alcohol de un whisky que puede estar alrededor de los 30 grados de alcohol, ¿no? 30%, no sé, No sé por cuánto ahí. tiene. Pero la cerveza tiene 4 o 5, me decías. O sea, una gradación Sí, alcohólica 4, baja. 5, 6, tenés algunas de 6, 7, ¿no? O sea, una 6 un poco más, pero en general, sí, 5 grados, 4 y medio, 5. Pero bueno, a lo que quería llegar era, después de la prohibición, volvió la cerveza, como que la gente obviamente empezó, se abandonó el tráfico porque empezó a ser legal, se hicieron industriales los procesos, entonces se daba más seguridad, entre comillas, pero había más seguridad de calidad, ¿no? De control de calidad y eso, que muchas veces pasa eso con las drogas ilegales, que nadie controla nada, entonces te pueden vender Sí, cualquier cosa. sí, Pero con la cerveza en particular, eso es notorio en Uruguay, pero me parece que en todo el mundo hay como un boom de la cultura cervecera sí, sí, hay un nuevamente. boom. ¿Por qué, Sí. por qué crees que se da eso? Y vos cómo vivís, porque se te nota obviamente una apasionada del proceso de elaboración de cerveza, pero vos tenés vínculos también con la sociedad o de la cultura cervecera, Sí, me que encanta. corregime, pero no sé si sos la primera o de las pocas mujeres cerveceras en Uruguay, ¿verdad? Sí, o sea, que en mujeres cerveceras en Uruguay en una industria, digamos. En una También industria, estoy hablando, hay, sí. hay otras mujeres cerveceras que elaboran en su casa y que nada, pero que si yo fui la primera bueno, en FNC o en Patricia, o sea, de AB InBev, digamos, en Uruguay, la primera mujer cervecera, ¿sí? Que no porque no haya habido antes otras excelentes, digamos, nada más que bueno, por suerte se ha evolucionado en ese sentido. Yo siempre cuento, O cuando sea, entré a la mundo cervecería, muy te quiero masculino, contar ¿verdad? algo que es importante. Yo entré acá en el Dale. 2007 y era la única, éramos 2 mujeres en toda la cervecería. O sea, a nivel operación y nivel jefatura y nivel todo. O sea, Todo. 2 mujeres. Las dos, obviamente, en el laboratorio, porque las mujeres para qué sirven, para controlar en ese ¿Cuánta gente trabaja para tener una idea de la dimensión? 180 personas más o menos. Bien. Éramos 2 de 180. Hoy por hoy, a nivel de jefatura, somos 50-50. O sea, a nivel de jefatura, que son 30 puestos más o menos, somos 50-50. Y a nivel de operación somos 70-30. O sea, realmente, Impresionante cambio, ¿no? Porque la pasó de cervecería un de uno Minas por es, ciento. ¿Ya? sí, la cervecería de Minas es, para mí, vanguardista en ese sentido. A mí me encanta decirlo y me encanta que la gente lo sepa, pero sí. Y además, imagínate, la primera vez que era poco más, cuando yo fui cervecera, al principio todo el mundo, che, va a ser una mujer, era como a nivel de operación, era como, ¿no? Ni que Sí. hablar la primera vez que hubo una mujer en sala de máquinas. Ahora no tenemos una mujer en sala de máquinas, pero la primera vez que hubo una mujer a cargo de la caldera, no sé qué, era tipo, vos vas a explotar la caldera, era como, ¿no? Va a Una romper cosa, todo esta mujer, obvio. no pasó nada, no pasó nada. De hecho, la cerveza viene, nos fue muy bien, por suerte. O sea, en eso sí también siento que tuve un rol súper activo y me encanta. Y me encanta decirlo y me encanta poder seguir contribuyendo en ese sentido. Pero, ¿qué cambió con respecto a lo de la cultura cervecera? Creo que, nada, al haber más posibilidades, ¿qué pasa?
más posibilidades primero en el mercado. Antes era muy difícil salir y encontrar otro estilo, probar distintos estilos de cerveza. Esto que yo te digo, yo ahora quiero probarme una Ale, voy, pruebo, quiero probar una Lager distinta, no sé, me quiero probar una Viena, una Múnich, no solo una Pilsen, otros Sí, estilos. vas a cualquier Otros tipos de supermercado encuentros. nomás y tenés un montón de Hay un tipos de cerveza montón. distintas. Entonces, Sí. uno puede después investigar, o sea, investigar degustando, digamos, probando y ir viendo qué es lo que más le gusta. Hay muchísima información, o sea, con todo lo que es podcast, Zoom, etcétera, hay muchísima información que también te va como nutriendo de esa información, y si alguien tiene cierta curiosidad, tiene dónde ir a buscar la cerveza y tiene dónde aprender. Entonces, para mí está bueno. Y hay un poco de moda también, o sea, un poco de moda, en su momento fue el vino, la gente se ponía a hacer vino en la casa, ahora la gente se pone a hacer cerveza. Está buenísimo, para mí está genial. Para mí, cuanto más se hable de cerveza, mejor, cuanto la gente más sepa, mejor, para evitar ese tipo de comentarios, porque te digo, no, me gusta esta no te la tomo, porque, o sea, tenés que entender que son dos estilos diferentes, y eso solo para mí se hace cuando la gente sabe. O sea, que no se guíe solo por el marketing de las cosas, sino que Claro, o podés tomar tengas un distintos gusto. tipos de cervezas según el momento y según... Exactamente, según el momento. Y el mundo va para ahí. De hecho, el mundo va también para muchas bebidas sin alcohol. También va para eso. O sea, y hay por ejemplo, yo ahora recientemente me recibí de cervecera con un curso formal, tuvimos que hacer un estudio de mercado y, bueno, y desarrollar una cerveza en función del estudio de mercado, y el espacio para las cervezas sin alcohol viene aumentando muchísimo en todo el mundo. O sea, Sin alcohol. sin alcohol. De los 13 grupos que teníamos, trabajábamos en grupos, ¿no? Éramos cerveceros de todo el mundo, desde África, Estados Unidos, Bélgica, Francia, o sea, trabajamos tipo a remoto y nos juntábamos para elaborar la cerveza. Éramos 13 grupos. De los 13 grupos, creo que fueron 7 que hicimos cerveza sin alcohol, porque el estudio de mercado nos daba eso, o sea, ¿qué es lo que se va a Cerveza aumentar sin en los alcohol. próximos años? Cerveza sin alcohol. Cerveza sin Que alcohol debe de ser otro calidad. proceso, ¿no? Debe ser otro proceso el quitarle el alcohol, porque no Sí, le vas a decirle a la levadura, hacémelo sin, aquel no. con, a la levadura, Claro, obviamente. hay distintas formas de hacer cerveza sin alcohol. En realidad, una podría ser fermentar y después destilar, esa sería como la más clásica, pero tenés que tener tremenda instalación para destilar, que la mayoría de las cervecerías no tenemos. Y otra es, justamente, que es lo que más se está buscando desarrollar, es decir, bueno, ¿cómo juego yo acá en la sala de cocimiento para romper los azúcares de forma tal de que la levadura no me los pueda comer? Usar una cepa de levadura que me pueda reducir determinados aromas que yo quiero, pero no generarme alcohol. ¿Cómo trabajo con las temperaturas de fermentación para que se hacen las fermentaciones muy, muy bajas, de temperatura muy, muy baja? Entonces no llega a generar alcohol, pero sí se dan otros procesos y se logra. Por ejemplo, nosotros hacemos acá Pilsen 00 y hacemos lo que se llama como una fermentación interrumpida, o sea, no llegamos a fermentar. Sin embargo, se eliminan determinados aromas y determinados Ahora, vos decís gustos. que la cerveza, en una probabilidad es que en poco tiempo sea sin alcohol toda. No digo que todas, lo que digo es que lo que más está creciendo, es la cerveza sin alcohol. Y lo que más está pasando es que se está diversificando. O sea, ya no existe, o sea, hace, no sé, 4 años, capaz que yo acá en enero en Patricia hacíamos solo Patricia. Ahora en realidad capaz que hacemos Silerta Lipa, Silerta Lapa, Patricia, Dunkel, no sé qué. O sea, el mercado pide mucho más variedad que antes, porque el consumidor tiene como muchas más opciones, entonces también quiere probar distintas cosas. Eso seguro está pasando, la diversificación y el crecimiento de las bebidas sin alcohol. Esas dos cosas, seguro. Escúchame, capaz que no es prometer cizaña, pero ahí en un momento dijiste, che, en Uruguay se toma más whisky. ¿Hay medio pica con los whiskeros, los que hacen No, vino y yo creo que cerveza? Es como los capaz que tres con el grupos, vino, ¿no? o sea, opinión, o sea, con el whisky creo que no, creo que donde podría competir, porque el público es diferente, no sé, me parece que el que toma un whisky, con el que se podría competir un poco más, capaz que es con el que toma vino, lo iría más por ese lado, como para buscar ese consumidor. ¿Cuál es el Sí, en perfil del realidad el mercado es cervecero para finito. vos? ¿Hay un perfil de cervecero, de gente que toma cerveza? Seguramente está estudiado eso. Más joven,
la playa, determinadas Y lo que actividades. pasa es que los distintos estilos de cerveza tienen como su público, ¿no? Las cervezas, hay cervezas que son como más masivas, como más para eventos, para, no sé, más para las masas, digamos, y después hay cervezas que son como más, bueno, todo lo que es ahora el mundo lambic, con esto de moda, las de fermentación, libre o fermentación espontánea, es generalmente un público como un poco más ilustrado, más culto, que buscó, que leyó, que no sé qué, que entonces fue a buscar esa cerveza de cereza y frambuesa y no sé qué cosa, el otro fue, entonces hay como, eso es lo lindo para mí, es que hay como tantos estilos que hay como para todos. Pero en realidad yo iría más el masivo, me parece que competiría más con el vino que con el whisky, y después, bueno, el otro es como un público quizás más parecido al que te toma un vino de un BCP para arriba, ¿entendés? Que también te busca cuál es la cepa, si es de crianza, si no es de crianza, si es de roble. Bueno, un poco lo mismo está pasando con el consumidor de cerveza, un poco más como ilustrado en ese sentido. Bien. Listo. Bueno, no sé, ya me enseñaste qué pecados no hacer, Sí. qué cosas no hacer, qué cosas le hace. Es impresionante el mundo. Uno en realidad, yo pensaba, te escuchaba, uno piensa, yo digo, que era sencillo, ¿no? Como que el primer No. mito me parece que es como, esa cerveza en Industrial, botella que sí. está industrial, es industrial. La que me hace mi Seguro que amigo no. allá es mucho mejor. Y no tiene por qué. Ni una ni la otra, o sea, las dos son buenas, de verdad, o sea, yo hablo con propiedad porque hago de las dos formas, o sea, no, de hecho, y nada, mi trabajo en el día a día es ese, y tengo la suerte de trabajar de lo que me gusta, que no todo el mundo tiene, me encanta lo que hago, y nada, es un mundo, es realmente es pasional, porque además se va como avanzando, porque esto que yo te digo, pero es lo último que así. Sí, sí. Antes, en la cerveza industrial, hace 10 años, se usaban determinados aditivos, por ejemplo, antioxidantes, ¿no? Entonces, vos al usar antioxidante, capaz que no te tenías que preocupar tanto por todo esto que yo te digo ahora de aromas, sabores, no sé qué, porque la cerveza ni de cómo cuidarla, porque vos al ponerle un antioxidante no se te iba a oxidar, ni con el oxígeno, ni con la luz. Eso ya hace muchos años se quitó por temas de que se quiere volver porque el consumidor lo pide, digamos, y que se quiere volver a lo básico, ¿no? Agua, levadura, malta, etcétera, nada más. Entonces, esto es mucho más exigente para el cervecero, porque realmente ahora vos tenés que generar todos los aromas, todos los sabores, todo lo necesario para que la cerveza no se oxide. Entonces, se ha investigado muchísimo en ese aspecto y se ha aprendido muchísimo. Y cosas que se hacían hace 10 años, ahora son impensables de hacer desde el punto de vista de proceso, o sea, temperaturas que usábamos para macerar, o temperaturas o presiones o vapor que usábamos para hervir, o sea, todo eso tuvimos que modificarlo, y tuvimos que modificarlo con investigación atrás. Entonces, para mí, eso es lo fascinante, ¿ves? O sea, que realmente es como investigación aplicada, y la hago todos los días. Así que está. Te Guarda, invito a venir, cuando quieras. si alguien te ¿Puedes venir? escucha, pregunta, la última de mi Sí. parte. Y quieres ser cervecera, cervecero, pero hacer lo que haces vos hoy. ¿Cómo llegás? O sea, tenés que ser ingeniero de alimentos. ¿Dónde te Eh, formás? ¿Hay una no, universidad de cervecero? hay varios, mira, me parece que una formación química o básica tenés que tener, que no significa que tengas que tener formal, pero sí te tiene que gustar eso. Hay varias escuelas, hay a lo que es todo lo que es estilos, conocer el mundo de la cerveza, hay varias escuelas, en Brasil hay buenas, bueno, ni que hablar en Alemania, en Estados Unidos, hay varios cursos que se pueden hacer específicamente de formación de cerveza. Y después, para mí lo La más importante NBA está en Alemania, para ponerlo en tiene, términos bueno, y deportivos. en Estados Unidos también tiene buenos institutos, España también tiene buenos institutos, Brasil también, ojo que Brasil también tiene algunos, no tan buenos, pero como una primera aproximación y después poder hacer alguna cosa complementando. Y después,
para mí lo más importante, más allá de la formación, es que, de verdad, lo digo, no es un La cliché, pero práctica. tiene que tener como también pasión, o sea, tiene que realmente gustar la práctica y los procesos, nada, y los procesos bioquímicos, de verdad pienso eso. Los ¿Y cuál es procesos la parte mala? Algo malo tiene que tener. Todo tiene algo ¿cuál es la malo. parte Para mala? que Sí, sea que no, lindo y más pero ¿sabes qué es disfrutable. lo malo? De que no descansás, porque la levadura no sabe que es sábado, domingo, lunes, martes, o sea, le da lo mismo. El O feriado sea, pasado no se entera. El feriado pasado, que ah, fue 6 y 7 de enero, a mí se me desviaron no sé cuántos tanques y viendo a ver qué hacíamos, UTE cortó la luz, y entonces, nada, no puedes esperar, no. Eso es lo malo. Que nos pasa a escala industrial o a escala chiquita. El sí, proceso biológico, es no, como, bueno, vos no sabe. cocinando cerveza en una industria, pero es como una plantación, ¿no? El Claro, que no. cosecha, el que siembra, lo que sea. Vos tenés que estar siempre ahí. Eso es una parte mala. Para mí, o sea, sí, en Estrés. realidad, si me decís qué es Estrés. Debe lo... ser bastante estresante. No sé si es estresante, ya aprendés a manejarlo también. Comparado con la medicina, considero que es bastante menos estresante, pero Bueno, pues bueno. estamos ahora en verano Pero bueno, es eso, que uruguayo, es un proceso es que época de no alto para. consumo, ¿no? ¿Eh? Estás en zafra, digamos, ¿no? Ahora Sí, de producción. sí, porque Uruguay es bastante estacional, o sea, tenemos como los meses de octubre a marzo, como con mucha producción, y después baja un poco, donde en realidad nosotros ahí hacemos un poco más de stock para la temporada, pero sí, el consumo es bastante estacional en Uruguay, a diferencia de otros países que es más parejo, acá tenemos la particularidad de la estacionalidad. Sí, Y hay estamos en zafra. última, mira, se me ocurrió otra. ¿Hay una cerveza uruguaya que haya solo en Uruguay o que haya nacido acá? Un Bueno, proceso que vos digas, sí, pero solo en Uruguay ¿a qué te referís? Que no se un elabore en tipo otro de lado. cerveza, yo qué sé. Claro, Ah, que se le no, un patentó y dijo, estilo esta de es uruguaya. cerveza. Un estilo, no, desconozco. Un estilo como tal, digo, no sé, capaz que estoy faltando la palabra, capaz que algún cervecero casero hizo alguna y yo desconozco algún estilo. No que yo sepa, no que estén dentro de la guía de la JCP o dentro de la guía de estilos reconocidos. No. Bueno, Guada, un placer. Te dejo Bueno, seguir cocinando, que no se te bueno, apague ningún gracias. tanque. No, que no me eleve ninguna temperatura. Ahora tengo que ir a hidratar una levadura justamente para la APA, que estamos cocinando APA. Así que Ahí bueno, está. ahí. Sí, yo te escucho vos, obviamente tenés cosas de laboratorio, como muchos amigos, que yo alguna vez hice algo de laboratorio, y es como que generás una relación con una levadura, que es como una relación amor-odio, es como una relación Sí, que no es una relación humana-humana, pero se parece bastante, ¿no? sí, sí. Bueno, Así que bueno, Ian, te agradezco pila y te felicito además. Felicitaciones por lo que contaste del cambio que hubo de matriz de trabajadores, digamos, ¿no? metidos en la industria, y que dejaron de ser ese menos de 1% de trabajadoras en la industria, mujeres, y por todo lo que se te nota recopada con lo que haces. Así que te Bueno, agradezco y te mando un gracias. abrazo. No Dale, tengo buenazo. cerveza, Un pero la beso. próxima, Y yo estoy cerveza con agua también, caliente, estamos en me voy a horario acordar de laboral. vos. Bueno, bien. Chao. Gracias. Chao, chao.